Bueno, hace 50 años, en 1972, se fundaba SADAP, que tuvo un funcionamiento informal hasta 1986, cuando Juan Rodríguez Larreta, Eduardo Antonio Rabosi, Félix Gustavo Schuster, Carlos Eduardo Alchurrón, Carlos Santiago Nino, Eugenio Bulín, Martín Diego Farrell, Genaro Rubén Carrió, Gregorio Klimovsky, Tomás Moro Simpson y Héctor Alberto Moretti, junto a mujeres como Cristina González, Nora Stigol, Gladys Palau, unas muy jovencitas, Diana Manfía y Cecilia Hidalgo, más otras mujeres que estábamos también en los alrededores de SADAP. Bueno, pudimos concretar la formalización de esta institución que hoy nos recibe y nos alberga. En ese momento se formalizaba la creación de un ámbito académico donde se iban a someter a análisis crítico, trabajos inéditos de todos los miembros, se conformaban grupos de lectura de textos, empezaba a haber seminarios de investigación, se invitaba a filósofos extranjeros a que vinieran, presentaran sus ideas, comentaran el intercambio de ideas, siempre sobre cuestiones filosóficas. Se organizaron jornadas, simposios, reuniones y muy prontamente comenzamos a hacer estos coloquios. Este coloquio nuestro de hoy tiene un significado especial por el tiempo, estos 50 años que implican no solo esa voluntad de creación y después de formalización, sino el sostenimiento de toda esta idea del análisis filosófico. Ustedes saben que en los coloquios las formas de organización fueron cambiando. Desde 1978 tuvimos coloquios, pero se las llamaba en ese momento Jornadas Filosóficas de Buenos Aires. En el 1981, ya con una revista de la institución creada, Análisis Filosófico, comenzamos a formalizar otras maneras de reunirnos, incluso desde, por un tiempo, entre 2002 y 2007, tuvimos reuniones organizadas una vez por año, pero sobre temas filosóficos distintos, en 3 áreas: filosofía teórica, filosofía práctica y filosofía de la historia, de la ciencia y de la técnica. Y bueno, el año pasado fue un año especial. En el contexto de la pandemia tuvimos nuestro primer coloquio virtual. Estábamos muy temerosos por ese formato porque, bueno, era la primera vez que lo hacíamos en un contexto de crisis, podríamos decir. Sin embargo, fue un coloquio muy nutrido, más de 20 instituciones de todo el país, de la región, e inclusive algunas instituciones de Estados Unidos y de Europa participaron. Y un poco con la experiencia del 2021, en este 2022 tenemos un formato de coloquio especial que es presencial y virtual en una sala híbrida que se ha estrenado en este mismo año. Así que creo que los 50 años van de la mano de una transformación también de nuestra manera de reunirnos y de discutir filosofía, y que no nos va dejando atrás y nos va permitiendo una forma de comunicación distinta, ampliada. Esperamos que sea mejor. Vamos a ver cómo funcionan todas estas tecnologías para el análisis filosófico. Nosotros estamos muy agradecidos, como hablo en nombre de la comisión directiva, acá hay varios miembros de la comisión directiva, estamos muy agradecidos a la comisión organizadora del coloquio. Les voy a nombrar a todos, que aquí Leandro Giri, Nicolás Logercio, Andrea Melaner, Federico Penelas, Daniela Suárez Tomé, Daniel Smuk y Paula Teijeiro. A todos ellos muchísimas gracias. También tenemos que
agradecer a los socios, que son los socios y las socias, el sostén principal de esta institución, que no nos han abandonado nunca con el apoyo que implica su mensualidad firme, sosteniendo todos nuestros dispositivos, incluso los más actuales. Sostener una institución como esta tiene muchas aristas y sabemos que los socios y las socias nos están apoyando, y en este momento también tenemos la felicidad, podríamos decir, de ver que hay mucha gente en formación en el comienzo de su carrera que están también incorporándose a nuestra institución. Desde aquel 1972, ya 6 años después, nada más, se formó el Instituto de Investigaciones Filosóficas de SADAF en 1978, pero desde 2017 ese instituto tiene la doble pertenencia, primero como unidad asociada, ahora como unidad plena del CONICET. Vamos a ver también muchos desarrollos de gente del Instituto de Investigaciones Filosóficas en este coloquio. Desde 1981, como dije, SADAF tiene una revista, Análisis Filosófico, así que también en este coloquio vamos a saber un poco qué ha pasado con esa revista, que cumple, bueno, 40 años, no es tan grande, es la más jovencita que tenemos, y también desde hace relativamente poco, desde el 16, tenemos un sello editorial, SADAF, así que vamos en este coloquio a repasar qué ha sido de todos estos emprendimientos sadafianos. Pero bueno, con este pequeño repaso, la emoción y la alegría de estar en estos 50 años juntos, de seguir juntos. Vamos a dar por inaugurado el coloquio 2022, pasado, presente y futuro del análisis filosófico. 50 años de la fundación de SADAF. Y bueno, estamos ya comenzando. Vendrá Eduardo García Ramírez. Tenemos un formato especial, no sé si alguien de la comisión organizadora quiere exponerlo, pero durante las mañanas vamos a revisitar artículos de análisis filosófico que nos han marcado personal, institucionalmente, profesionalmente, y bueno, y vamos a comenzar con alguien que nada más ni nada menos estuvo en aquella firma de 1986, con un trabajo sobre Alberto Moretti. Acá ustedes lo conocen, así que han levantado las cejas como el señor ambigua, felicidad, como dice la traviesa, croce y delicia, ¿no? Son las dos cosas, una cruz y una delicia. Así que bueno, muchas gracias, Eduardo García Ramírez. Listo. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Voy a presentar, como ya escucharon, un trabajo de Alberto. Es un trabajo que a mi juicio es genial. Es un trabajo breve, es un artículo de 15 páginas que toma más o menos 3 horas cada página porque tiene una cantidad de contenido impresionante, discutiendo cosas que hoy día siguen siendo centrales sobre la semántica. Es una suerte de discusión metasemántica o metafísica y epistemología de la semántica, que yo no sabía que Alberto tenía trabajo de eso. Me encantó el trabajo. Discute también a otro gran filósofo, científico, matemático y de todo, Klimovsky, que tiene un par de artículos publicados en revistas de psicoanálisis sobre la naturaleza del lenguaje. Hay una deriva en Klimovsky sobre el inconsciente y cuestiones que tienen que ver con psicoanálisis, pero fundamentalmente es una crítica a una visión tradicional sobre la semántica. Entonces, veremos a ver cómo...
Bueno, se saltó el... Listo, ahí tiene que andar. Bueno, tal vez anda con delay. Sí, anda con delay. Bueno, va a ser un poco... ¿Está sonando ahora? 32 no avanza. Pero es un problema. Sí, no, porque está todo avanzando. de algo, no primo, problema de palos. Sí, son los que usé. Listo. Ya está. Bueno, primero veremos cuál es el reto de la semántica para cualquier teoría. La solución sintaxicista, que trata de rechazar Klimovsky, sus argumentos. Luego los argumentos de Moretti contra los argumentos de Klimovsky, a favor de lo que Moretti llama el sintaxicismo epistémico. Se volvió otro, ¿no? Listo. Listo. Bueno, luego presentaré los problemas que veo yo al sintaxicismo epistémico que propone Moretti y voy a concluir presentando un convencionalismo que Moretti rechaza en una nota al pie como algo prácticamente deleznable. Tiene sentido desde el punto de vista sintaxicista. Bueno, veamos cuál es el reto semántico. Toda teoría semántica es ella misma un discurso lingüístico sobre relaciones lenguaje-mundo, relaciones semánticas. Pero, nos dice Moretti, toda teoría, toda representación lingüística, todo hablar sobre algo, en particular sobre una relación, presupone lo que llamamos relaciones semánticas. Sin ella, la teoría no sería posible. Básicamente, la teoría presupone aquello de lo que tiene que hablar. Ese es el problema de toda teoría semántica. No puede simplemente tener presentes a las relaciones semánticas y describirlas. Presupone aquello que representa y por eso representa de manera trivial. La utilidad que debe tener la teoría es mostrar cómo se combinan esas relaciones semánticas, no cuáles son. Y la meta sería dar cuenta de la competencia lingüística de todos nosotros de manera no trivial, para que sea útil la teoría. Entonces, el problema rápidamente es, queremos una teoría que nos diga algo que no sabemos, y eso directamente parece un problema para la teoría semántica, porque va a hablar de lo que ya sabemos todos, somos competentes. Entonces, ¿cuál es la solución sintaxicista? Bueno, ofrece una explicación sustancial apelando a estructuras sintácticas, no semánticas. Esas estructuras no presuponen relaciones semánticas y describen de manera completa cómo se relacionan las estructuras sintácticas. Por ejemplo, describiendo la relación de consecuencia sintáctica entre oraciones. Esta oración sigue sin darnos nada semántico. La semántica oracional entonces estaría determinada por las relaciones en la estructura sintáctica, nada más. Y la relación lenguaje-mundo desde esa perspectiva sería irrelevante. Queda fuera de la teoría semántica. Ese es el primer acercamiento del sintaxicismo. Es una teoría sustancial porque nos explica algo que no sabíamos, las relaciones estructurales, y no presupone las relaciones semánticas. Entonces, no sería tan trivial. Ese es el sintaxicismo que Klimovsky quiere rechazar. Según Klimovsky, este sintaxicismo tiene 5 tesis que él toma de distintos lugares, fundamentalmente los encuentra en la tradición chomskiana. Nos dice, la concepción del lenguaje es la de un objeto cuya estructura tiene componentes interrelacionables. O hace eso a manera sintáctica o va a caer en la trivialidad o dar las relaciones semánticas. Segundo, la noción de significado para evitar ser trivial es algo que se determina fundamentalmente por relaciones sintácticas. Ahora esto deriva, según Klimovsky, en el sintaxicismo, en una tesis de identidad estructural. Cualquier otra estructura que sea sintácticamente idéntica será semióticamente idéntica. También es impenetrable.
Esa estructura se aplica al mundo, pero el mundo no cambia las relaciones semánticas determinadas estructuralmente. ¿Sí? Y 5, una consecuencia es la no objetividad. Conocer el mundo es aplicar esa estructura que es completamente independiente al mundo y no se afecta por el mundo. Entonces, el discurso científico, desde esa perspectiva, es insensible al mundo. ¿Sí? Básicamente podría tener una estructura totalmente independiente o incompatible a la estructura sintáctica del lenguaje y aún así tendríamos el mismo discurso. ¿Qué nos dice Klimovsky sobre esta visión? Bueno, primero es paradójica. La significación no es un fenómeno semántico desde esta perspectiva. No depende de las relaciones que los componentes lingüísticos tengan con entidades externas al lenguaje. Y luego, como buen matemático, dice, aquí lo que hay es un fanatismo axiomático. Parece que están influidos por cierta concepción algo exagerada del método axiomático formal en matemáticas. Una teoría científica es la descripción formal desde esta perspectiva de una estructura y su aplicación es un uso de esa estructura para describir algo o actuar sobre cierto papel. ¿Qué objeciones presenta Klimovsky? Bueno, contra la primera tesis nos dice, si solo hay relaciones internas, entonces no hay relaciones semánticas, no hay denotación y no hay una relación lenguaje-mundo, y tampoco hay relaciones pragmáticas, no aparecen ni las intenciones ni los actos de habla, nada. Pero entonces no hay un lenguaje, a lo sumo hay morfología, dice Klimovsky. Eso es contra la primera tesis, se concibe el lenguaje como algo puramente estructural. Contra las tesis 2 y 3 nos dice, si son exclusivamente relaciones internas, entonces no permite interpretaciones no isomórficas. Distintas estructuras que digan lo mismo. Eso, nos dice Klimovsky, no sirve ni siquiera para los lenguajes formales. En matemáticas se admiten interpretaciones y modelos no isomórficos. Se está exagerando el axiomatismo en este caso. Entonces, es posible, si aceptamos esas tesis, mantener los significados sin la estructura. Tenemos que aceptar que hay más significados, si aceptamos este punto, que hay más significado que la estructura sintáctica. ¿Sí? Usa el propio método formal para decir, lo están usando mal. Tenemos que aceptar más significado. Esta es una objeción que después Moretti objeta. Luego, hay un error ahí en el título, perdón. Finalmente, sobre la parte de no objetividad. Nos dice Klimovsky, bueno, el significado no se agota en la estructura sintáctica, dada la objeción anterior, y hacer ciencia es aplicar de manera dependiente esas relaciones semánticas. No puede ser meramente impenetrable el lenguaje del discurso científico. También hay una relación de adecuación. El significado depende de cómo se aplica el discurso científico al mundo. Y tenemos que aceptar que el significado del lenguaje científico no es impenetrable. Esta es una postura general de Klimovsky contra las consecuencias del sintacticismo. Entonces, la tesis 5, que dice que no hay objetividad y que no puede haber un discurso que describa genuinamente las estructuras del mundo, dice Klimovsky, no puede ser universalmente verdadera, puede ser solamente relativa a un lenguaje. Dado eso, entonces, no es posible conocer más que relativo a un lenguaje. Todo conocimiento es relativo a un lenguaje estrella que presente los hechos de un lenguaje objeto. Si quieren, un metalenguaje nos dirá qué objetos tiene el lenguaje estrella. Entonces, necesitamos subir. ¿Y cuál es el problema de subir? Que pasamos a otro lenguaje que tiene los mismos problemas. Para entender ese lenguaje tenemos que pasar a un tercer nivel, que nos dará otra vez otro lenguaje y así al infinito. ¿Qué es lo que permite entonces, según Klimovsky, el sintacticismo? Nos ofrece una teoría semántica que evita la trivialidad, pero tiene costos graves. Asume una incompletud de la semántica, o sea, no nos va a decir los significados, o bien, si nos lo dice, lo tiene que decir a costa de todo conocimiento científico. Subir siempre y hacer todo relativo a un lenguaje.
Viene Moretti entonces a objetar y tratar de resolver el problema. Primero nos dice Moretti, hay una suerte de petición de principio al decir que contra el sintacticista hay más significado que la estructura. Si hay significado extraestructural, entonces la tesis 5 del sintacticismo es posible solo si A es el caso, solo si la estructura mundo rechaza la estructura del lenguaje. Que hay algo ahí fuera que no puede ser moldeado con lenguaje. Pero solo podemos saber si A es el caso, siendo que B es el caso. Que podamos determinar la estructura del mundo independientemente del lenguaje. Y eso es precisamente lo que rechaza el sintacticismo. Básicamente lo que señala Moretti correctamente es que está asumiendo Klimovsky la falsedad de las tesis del sintacticista para rechazarla. Pero B es simplemente la negación de 5. Aceptar significaciones estructural es negar 5, no argumentar en contra de 5. Otro problema, si la tesis 5 es relativa a un lenguaje, entonces si es C, es posible pensar una estructura lenguaje que no determine una estructura mundo. Pero 5 aplica tanto a los conceptos de lenguaje como de mundo en los que se formula la tesis 5 de no objetividad del discurso científico. Y en consecuencia tenemos D. No podemos pensar una estructura lenguaje que no determine la estructura mundo. Ya está dentro del lenguaje. Entonces la oración 5 no puede ser relativa. Tiene que interpretarse de manera universal. Por último, nos dice Moretti, la crítica del metalenguaje también parece estar errada. Si un metalenguaje de la estrella es necesario para conocer bien un lenguaje objeto, entonces tenemos que algún metalenguaje es necesario para tener conocimiento. Pero de eso no se sigue F, sino G. No se sigue que todo conocimiento presuponga un metalenguaje de orden superior, sino solo que todo conocimiento presupone algún metalenguaje de alguna jerarquía. No hay un regreso al infinito, solo una necesidad de algún metalenguaje. Y nos dice, la semántica de un lenguaje L no es inefable ni trivial, solo es inagotable en ese lenguaje mismo. Necesitamos otro lenguaje. Entonces, ¿qué nos dice Moretti? El sintacticismo es la única teoría que tenemos que no es trivial sobre la semántica. Según Klimovsky es falso o irrealizable. Según Moretti no es realizable en L, nada más necesitamos otro lenguaje. Pero eso no presupone un regreso al infinito. ¿Cuál es el problema? El límite al que llegamos con la propuesta de Moretti es este. El lenguaje, el metalenguaje, para poder darnos un conocimiento pleno del lenguaje objeto, debe tener claridad sobre sí mismo, poder dar sus propias relaciones semánticas. Entonces, surge la trivialidad de vuelta. Si bien no es trivial sobre el lenguaje objeto, el estrella es trivial sobre sí mismo. Nos da las relaciones semánticas que presupone el estrella. Entonces, tenemos una suerte de dilema acá. La semántica va a ser o trivial o incompleta. Si evitamos la trivialidad, no tenemos nada sobre el mundo, y eso resulta falso o irrealizable como teoría. Si evitamos la incompletud, entonces tenemos la definición de relaciones semánticas, pero resulta trivial en el metalenguaje. Y la solución que nos va a ofrecer Moretti es el sintacticismo epistémico. ¿Qué nos dice el sintacticismo epistémico? Bueno, nos dice primero apelemos a las estructuras sintácticas, pero apelar a ellas es un poco hacer limpieza teórica. Es un modo ascético de representar la práctica lingüística, utiliza esos términos, tal cual. No son las estructuras conceptualmente previas a la semántica, simplemente son suficientes para, tampoco son suficientes para definir la semántica, pero sí son iniciales. Nos sirven para entrar al lenguaje. Permiten adquirir una concepción mínima del lenguaje. Son una hipótesis sobre la conducta del hablante, representan lo que hace posible el comportamiento lingüístico
y son un modo de exhibir la manera en que se habla. Y nos dice por acá en esta cita, esta expresión es un nombre, refiere a un objeto, o es un predicado y refiere a un concepto. Eso es lo que nos dice la estructura estructural de la lengua. ¿Qué pieza hace que juega? La semántica, por su parte, es pragmáticamente paralela a la sintaxis. La generación práctica de las reglas sintácticas es conceptualmente simultánea con la generación práctica de las reglas semánticas, porque el lenguaje se constituye en una interrelación entre la comunidad de personas y las cosas con sus relaciones. Entonces tenemos el sintacticismo como relevante teóricamente y la teoría completa semántica como algo que se da en la interacción social. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, primero, separa epistémicamente, al menos, la estructura mundo, la semántica, de la estructura lenguaje. Podemos entender teóricamente la sintaxis sin entender la semántica. La estructura mundo depende parcialmente de la estructura lenguaje igual. Resultado algorítmico. Nos dice, sin la posesión de cierto lenguaje no podría creerse que existe el mundo. La aparición del mundo como totalidad está constituida por el lenguaje como totalidad. Y finalmente, es posible que nuestro conocimiento no determine un único mundo posible. Aquí es importante entender nuestro conocimiento. La teoría tiene la consecuencia de que incluso llegando al final de la ciencia, si se quiere tener un conocimiento completo, aún así tendríamos una descripción que puede no determinar un único mundo. Entonces, hay un avance frente a lo que decía Klimovsky, sí, se evita la incompletud sintáctica con una suerte de propedéutica epistémica. La sintaxis nos ayuda. Permite una semántica completa a nivel trivial en el metalenguaje y tiene algunos costos. ¿Cuáles? Bueno, la semántica del lenguaje objeto depende de la estructura del lenguaje del metalenguaje. Y el conocimiento científico en ese lenguaje objeto también dependerá de esa estructura. Entonces, esos costos me parece son muy altos. Voy a tratar de proponer algo en la línea de lo que en la nota al pie número 3 Moletti rechaza como estable. Esas cosas. En algún momento habla de prácticas lingüísticas y dice, no se piense, por favor, que esto tiene algo que ver con el convencionalismo práctico. Voy a ir hacia el convencional a las veces. Teníamos un dilema, la semántica es trivial o incompleta, es trivial si nos da la estructura del lenguaje y además la estructura semántica, o incompleta si nos da solo la primera. El sintacticismo epistémico no nos da directamente una semántica, sino una propedéutica en la sintaxis. No es trivial porque no tiene una estructura semántica y no está incompleto porque no es una teoría semántica, una propedéutica. Pero entonces la pregunta es, ¿qué pasa con la semántica resultante? El lenguaje mismo se concibe como una estructura formal con relaciones añadidas. La semántica nos aparece conceptualmente en paralelo con la sintáctica. Se constituye en interrelación hablantes-mundo y eso, al constituirse así, describirse desde ahí, la convierte en algo trivial. Todo hablante competente conoce esa interrelación. La estructura mundo o la semántica depende de la estructura del lenguaje y eso vuelve al conocimiento de lo relativo al lenguaje o a algún método. Un mismo lenguaje puede determinar más de un mundo y esto hace posible que no tengamos conocimiento aún al final. Problemas, creo. El sintacticismo puede ser una propedéutica útil, pero la semántica sigue siendo trivial y esto tal vez sea salvable. No hay manera de dar una semántica no trivial. Y además, este es el problema que creo se puede salvar, amenaza con no tener lo que intuitivamente queremos como conocimiento científico en algún sentido realistas. Son los dos problemas que señalaba Klimovsky. Un poco morigerados, si se quiere. Y la pregunta que queda es si no es posible una semántica útil que no pierda el conocimiento científico. Y a esto apelaré a mímica. Tenemos primero entonces dos visiones rápidas del lenguaje. La sintacticista entiende al lenguaje como entidad abstracta. Son cosas que no tienen ni un origen ni un desarrollo histórico. Son estructuras monolíticas trascendentes al mundo. Están en algún espacio platónico.
pero son condición de posibilidad de las creencias y del conocimiento del mundo. Condicionan, entre otras cosas, nuestra conducta en la práctica y nuestro comportamiento en la práctica lingüística. Por otro lado, otra visión completamente distinta es la del convencionalismo, que nos gana en Millikan. Los lenguajes son entidades concretas, son ellas mismas un conjunto o un mosaico de convenciones comunicativas concretas, tienen un origen, un desarrollo histórico y son productos biológicos de la especie, no son entidades trascendentes. Son, a lo sumo, una herramienta de coordinación y no son una condición de posibilidad del pensamiento y por lo tanto tampoco de la creencia de la ciencia. ¿Qué son? Nos dice Millikan. El lenguaje público no es un objeto abstracto, sino un conjunto concreto de interrelaciones hablante-oyente que forman linajes aproximadamente en el sentido biológico. Las convenciones del lenguaje pueden considerarse como linajes desde un precedente. Un lenguaje público es una enorme red de linajes entrecruzados de patrones reproducidos consistentes en instancias de formas lingüísticas y de respuestas a ellas. Básicamente se forma un patrón de conducta lingüístico que se va a reproducir. El lenguaje entonces es un mosaico de convenciones comunicativas que tienen estas tres propiedades, y solo estas tres propiedades. Son patrones que se repiten a través del tiempo, se repiten en virtud del precedente que tienen y tienen una única función propia, en el sentido biológico de función, es coordinar a los hablantes. Básicamente esto significa que es gracias a que permiten coordinar a los hablantes que se siguen reproduciendo esos patrones. Frente al dilema semántico que nos dice, bueno, tenemos sintaxis, semántica y pragmática, todas en el mismo paquete de la convención. Aprender una convención lingüística es aprender todas esas propiedades asociadas. ¿Qué estructura debe tener? ¿Qué significado tiene y cómo se debe usar? Es una teoría completa que no requiere de un metalenguaje, está todo en el paquete de la convención. En algún sentido es trivial, en otro sentido no es trivial si pensamos que presupone el conocimiento de ciertas convenciones, sí. A la hora de dar su teoría, Millikan misma supone las convenciones del lenguaje y es una teoría que las presupone. No es trivial en el sentido de que presupone un conocimiento tácito de parte de los hablantes, no un conocimiento explícito. Y en ese sentido es informativo. Pero además no presupone un conocimiento tácito de todas las convenciones para dar una teoría real. La semántica no depende de la estructura sintáctica y el conocimiento no se vuelve relativo a esa estructura de lengua. Son propiedades separables, si se quiere, de un mismo paquete. Las convenciones comunicativas no develan el mundo, simplemente coordinan a participar. Desarrollada esta teoría, para lo cual hay que leer la Millikan básicamente. ¿Qué logros tenemos entonces? Evitamos la incompletud sintáctica con convenciones semántico-sintáctico-pragmáticas. Permite una teoría completa, tal vez trivial o parcialmente trivial, en el mismo lenguaje. La semántica es independiente del lenguaje o del metalenguaje o del otro. Es un hecho biológico. El conocimiento científico también. Evitamos ese problema. Tiene sus propias convenciones, sus propias características al escribir. ¿Qué costos tiene? Tenemos una semántica parcialmente trivial y este es un costo para muchos sintaxicistas y para la tradición composicionalista freudiana que viene de ahí. La semántica se vuelve algo a posteriori. No se puede hacer sentado desde el sillón como hacemos todos los filósofos y filósofas del lenguaje y entonces tenemos que empezar a hacer otra cosa. Este es un costo importante, sin duda. El lenguaje Millikan, entonces, tenemos un producto concreto, biológico e histórico que sirve simplemente para coordinarnos, reúne todo en un mismo conjunto que es la convención, genera una brecha entre ciencia y lenguaje que no estaba en la tradición sintaxicista. Las propiedades que se veían en el lenguaje se esperaban en el discurso científico. Acá son totalmente separados. Y tiene un naturalismo sustancial. El lenguaje no es objeto de conocimiento. Y esto. Gracias.
Una pregunta de aclaración sobre el tema del perder el conocimiento científico. No entendí exactamente, o sea, en qué sentido se aprende. Ahora voy más en concreto, ¿no? O sea, nuestras mejores teorías físicas actuales, el relativismo, de alguna forma ya nos dicen que nunca vamos a poder, en el año final de la ciencia, reducir todo el mundo como es. Lo que nuestras teorías científicas son compatibles por más de un mundo posible de entrada, porque hay límites teóricos a lo que podemos observar. O sea, más allá de lo observable, nunca vamos a poder observar. Y eso es que nunca vamos a poder descartar unos posibles de los seres. O sea, tiene una estructura distinta o es más o menos grande. Entonces, ¿en qué consiste exactamente el problema de perder el conocimiento? Excelente ejemplo. Consiste en que, de acuerdo con esa teoría, eso que acabas de decir podría estar equivocado. Incluso esa descripción que nos dice que podrían ser más de un mundo, es compatible con que en efecto pueda ser solo un mundo y no tengas idea. Está en un nivel superior. Esa es más o menos la idea. Todo tu discurso científico es compatible con que lo que dices te haga el caso o que sea otra cosa. Gracias. Tengo la desgracia de estar aquí. Gracias por venir. Agradezco el esfuerzo, porque efectivamente ha sido un esfuerzo. Apenas me reconocí en la claridad de la exposición. Sí, sigo impresionado con ver en letras mayúsculas mi nombre junto al de Hermosi. Eso alcanza. Ahora, al final me parece que no recuerdo exactamente mis términos. Creo que ha sido generoso conmigo al atribuirme. Pero sobre el final obtuvimos un núcleo que me parece fundamental en esto. Una aclaración antes. Como en otras ocasiones, lo que intenté en ese artículo, que no puedo recordar muy bien, es el papel del sofista. Hice un esfuerzo, supongo que habrá sido un gran esfuerzo, pero eso es suficiente. No importa que el resultado sea malo, pero que el esfuerzo. Toda la filosofía está mal, pero es un gran esfuerzo que valió la pena. Sí. Bueno, entonces procuré alguna solución sintaxicista en contra de, no que fuera mi propia opinión, ¿no? Lamento no haber dicho nada sobre eso. No acepto el sintaxismo, ni lo acepté nunca. Pero simplemente ahí hice un esfuerzo que me parece que ha mejorado. Pero me parece entonces que el núcleo fundamental de la discusión reside en la cuestión del a priori. En efecto, el sintaxismo, tal como lo presenté, porque sería grotesco presentar el sintaxismo como ciencia natural. Entonces, está inmerso en la idea posiblemente, bueno, en la idea discutible, pero en mi creciente opinión de estos años, es discutible, pero no absoluta, de lo que Hoffa llamaba la búsqueda del a priori. Eso es, por lo menos, un esfuerzo filosófico de siglos, y que
a diferencia de lo que creía cuando era un joven alumno de Klimovsky, no es insensato. Pero es un asunto delicado a conversar de modo más detenido. Pero entonces acepto efectivamente que una postura como el convencionalismo detestable, desde el punto de vista de la búsqueda a priori que se asocia con la filosofía de los imposibles. Por supuesto, hay una alternativa también de siglos, aunque menos, muy respetable, que está encarnada y que da una solución que es mucho más popular. Porque la postura priorística es difícil, tal vez porque sea grotesca, pero me parece digna del esfuerzo. Y la ventaja del convencionalismo, o del naturalismo, es que tiene a la mayoría de la audiencia a su favor. Pero entonces lo único que quiero decir es agradecer tu esfuerzo de exposición de mi exposición, como siempre, es enrevesada, confusa, y requeriría muchas más páginas, es decir, más trabajo. Y entonces, yo agradezco eso y realmente me reconozco mejorado en ese aspecto. Lamento que después haya una objeción, pero la objeción, que es muy buena, elude una suposición tácita que ahora se me ocurre para defenderme, no se me ocurrió, que es el intento de mantenerse en el ámbito de la discusión a priorista que está antes. Como estoy cada vez más a priorista, yo debería ahora poder decir algo sustancial. En realidad podría decirlo, pero me demoraría varias horas. Podemos organizar una reunión a todos. Tienen más tiempo, te dan más tiempo para autoleerme. Esto tiene más de 10 años. Bueno, pero ya ves, hasta No, de acuerdo. agradezco el esfuerzo y me nudo la discusión seria con este subterfugio de decir, no, yo estoy en lo a priori. Bien, bien. No, a mí me gustó mucho porque además me parece que lo que presenta Klimovsky es difícil de armar en un solo cuadro, digamos, si es lo que aparece en tu artículo. Está en dos distintos, seguramente muchos otros trabajos, y las tesis no son las mismas, que son del 1 al 5, mueven mucho. Pero sí, coincido en que en efecto, en el fondo lo que hay es una disputa sobre si el lenguaje es una entidad abstracta, no, que es una disputa ya de mucho tiempo. Después podemos tener la Sí, después me gustaría, porque, por ejemplo, yo no diría que es decir, el lenguaje es abstracto o concreto, sino es algo de la disposición a pensar acerca del lenguaje. Sí. En eso, el modo en que se piensa acerca del lenguaje es lo que lleva a la priori, ¿no? No estoy seguro de que la definición de concreto abstracto sea pertinente desde este punto de vista. Es la actitud del sujeto que piensa el lenguaje. Una disputa metodológica. Sí, me parece que y lo que dijiste al principio también me conmueve, porque lo que intenté hacer con Klimovsky, que era poner algo claro, seguido luego de una crítica oscura, tú lo has mejorado, porque ahora clarificaste la crítica. Así que ahora, con lástima que un texto, que no tengas un texto que no pueda leer para nuestra conversación. Me parece muy bien. Hagamos una serie de discusión. Sí. Perfecto. Gracias. En pocos minutos tenemos dos preguntas. Sí, es una pregunta igual como corta. Comentario y pregunta. Comentario es que no sé de qué año es el texto. No lo sé. No. Bueno, me llama la atención, digamos, ver. Aprovecho para decir que en realidad es el texto desde 2009, en un homenaje que se hizo a Klimovsky,
Esto era ¿Y lo de Klimovsky de qué año es? 82, 84. Me llama la atención, digamos, ver esa, digamos, cuando uno da filosofía de la ciencia, cuenta la historia, ¿no? En donde el empirismo lógico primero era sintaxicista, después se vuelve semanticista, después dicen, no, también hay que mirar lo pragmático y se mueren. Pero es una historia, digamos, que tiene que ver con qué es útil y fructífero para pensar la ciencia, y no tanto con argumentos y contraargumentos a priori, o no sé si decir a priori, más de sillón. Entonces me llama la atención, digamos, como Klimovsky, digamos, defendiendo el semanticismo en los 80, ¿no? Cuando ya la filosofía de la ciencia había muerto hace un montón. Bueno, eso es como una curiosidad. Y el último comentario, digamos, es que lo de Millikan, vos decís, es menos de sillón que lo otro, pero es bastante de sillón, porque es apelar a la selección natural y todo eso, es del sillón. Bueno, a ver. Porque dar cuenta de eso, de lo que quiere dar cuenta, ¿en serio? Es un programa, digamos, que está lejos de... Totalmente. A ver, lo que Millikan hace es dar una propuesta metodológica de cómo entender el lenguaje. Pensémoslo de esta otra manera. Si quieres ir a ver la semántica del castellano, también tienes que... Es naturalismo del sillón. Sí, no, totalmente. Pero solo hasta un cierto, porque no solo apela a la selección natural. Entonces hay todo un estudio de las ciencias del lenguaje y hay un reconocimiento de la ciencia del lenguaje y no solo de la teoría de la biología. Ojo con ese punto. Bien, sí, sí. No, de acuerdo. A ver, dentro del espectro del naturalismo filosófico, Millikan está en el extremo más radical del mundo. Sigue siendo naturalismo filosófico, pero sí, es bastante sustancial. Y para rescatar a Klimovsky, una parte, de hecho, al final del artículo de Alberto, hay una cita que es central, pero que Klimovsky la pone como una objeción al sintaxicismo, que lo pone más allá del semanticismo. Lo que dice Klimovsky es que las reglas esenciales del lenguaje tienen que ser pragmáticas. Tenemos que hablar de los actos de habla y las intenciones. No bastaría con hablar de relaciones lenguaje-mundo. Hay que bajar todavía un segundo piso. Así que yo lo pondría más adelante, digamos. Por lo que lo quiere todo junto. Y bueno, también eso me hizo pensar en Millikan. En Millikan va todo. Acuerdo. Acá es importante señalar lo que señalaste al principio. Los artículos de Klimovsky están parcialmente, casi totalmente dirigidos a un público psicoanalítico. Sí, sí, sí. En un momento en que el psicoanálisis aquí empezaba a ser lacaniano. Es interesante. Sí. Bueno, en algún momento dice, yo sé que lo que voy a decir no les va a gustar, pero bueno, por defender la verdad tendré que ganarme enemigos. Pero está mal esa idea de que todo es relativo al lenguaje y te construyes con tu lenguaje, no. Perdón, pero no. Esa era mi duda, poner el contexto de los textos de Klimovsky desde los 80. Es interesantísimo. ¿Cuál es la acusación de populismo? ¿Cómo que ese contexto es popular? Pero vos mismo presentaste el naturalismo como un costo. Te gustaría saber por qué lo presentaste como un costo. Porque no estuvo explícito. ¿Verdad? Era una consecuencia, pero no un costo. Interesaba que dijiste por qué un costo. Y después un detalle sobre Millikan, ¿verdad? Lo presenté como coordinación entre los hablantes. Sí. ¿Y el entorno? ¿Cómo Está presupuesto en las relaciones entre hablantes. O sea, está dentro de la coordinación. Lo que ella, en realidad, lo que piensa es en problemas de coordinación, en donde tienes varios sujetos o personas que tienen intereses a veces compartidos y a veces opuestos y tienen que resolver eso. el entorno está presente? Sí, todo. Las limitaciones, la escasez de recursos, las metas, todo está ahí. Y en respuesta al naturalismo, ¿por qué es un costo? Precisamente porque la instrucción viene desde la tradición sintaxicista. Entonces, tratando de hacer una suerte de pseudofilosofía de la ciencia, si tienes que elegir entre dos teorías y una ya avanzó mucho,
y la otra te dice, está todo eso mal y tienes que cambiar y ponerte a hacer otra cosa, eso ya es un costo importante. Hacer este cambio e ignorar las ventajas que tienes. Y más vale que los resultados que te dé ese naturalismo valgan la pena deshacerte de un sintacticismo que ya está muy avanzado. Si ves el freirianismo ya para los 80 ya estaba andando en la máquina, ¿no? Lewis ya había hecho un montón, Steinegger también, qué sé yo. Que están, a mi manera de entender, más del lado sintacticista que del lado. Ese es el costo, pero lo digo sin preocuparme mucho. Yo felizmente pago el costo y voy a... Muchas gracias.